Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Les hablaré de una visa muy importante y sobre todo para decirles que sí hay empleo en los Estados Unidos, pero ustedes tienen que saber cómo buscar ese empleo. Ahora les voy a dar una presentación en donde ustedes van a entender mucho más acerca de los empleos temporales que tiene el gobierno estipulados en una cantidad de visas pues anualmente durante el año fiscal. Así que esto es muy importante, es un tema bastante interesante para todos aquellos que desean buscar alternativas diferentes para venir a los Estados Unidos, trabajar temporalmente y quizás más adelante puedan tener la opción de estar aquí en los Estados Unidos de manera permanente. Así que ya regresamos con este importante tema de contenido para ustedes. Gracias, les habla su abogado de inmigración, Luis Victoria, aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos. Les vengo a hablar de un tema muy importante, pero antes de ello quiero pedirles el favor de que le den like a este video porque es un material importante de contenido, no solamente para ti, sino para quien lo pueda necesitar. Hoy les vamos a hablar acerca de las visas temporales de empleo. Estas visas temporales de empleo son muy interesantes para aquellas personas que están buscando alternativas diferentes para poder venir a los Estados Unidos. Sin embargo, estas visas de las cuales vamos a hablar hoy son visas de no inmigrantes, especialmente la H-2B, es a la cual vamos a tratar en este video. Pues es una visa que le permite a usted venir aquí temporalmente, poder obtener un trabajo, poder adquirir esa posibilidad y estar aquí de manera pues temporal por un periodo de tiempo determinado que obviamente es importante para ustedes puesto que están también creciendo en su currículum, también creciendo en su experiencia. Entonces vamos a hablar de los requisitos, vamos a hablar de cuáles son esos criterios de elegibilidad e igualmente cuáles son las características de este tipo de visa. Así que vamos a empezar con esta importante presentación. La visa entonces H-2B es una visa de no inmigrante que le permite a la persona venir de manera temporal a los Estados Unidos. Este programa ha sido creado por el Congreso especialmente con el objetivo de que los empleadores, agentes aquí en los Estados Unidos, tengan la posibilidad de que cumplan con ciertos requisitos específicos que la ley federal pues impone con el propósito de traer empleados extranjeros con el objetivo de suplir esa falencia o esa falta de empleados que pues obviamente en ese instante o en ese momento tiene a esa empresa o a ese campo específico del mercado pues sin un funcionamiento adecuado puesto que no tiene la mano de obra calificada para ello. Así que estas personas van a suplir esas vacantes temporales y pueden obtener la posibilidad de venir entonces a Estados Unidos de manera pues por meses, quizás hay veces se puede extender esta posibilidad hasta 3 años. Vamos a ver cuáles son esos requisitos específicos. Los empleadores entonces en Estados Unidos o un agente deben presentar una petición a ese trabajador, es decir, a nombre de ese trabajador, pero vamos a ver cuáles son esos diferentes aspectos que se deben llevar a cabo. Para calificar precisamente a este tipo de visa temporal, pues tiene que existir básicamente lo siguiente: no hay suficientes trabajadores en un campo específico laboral aquí en los Estados Unidos capaces, dispuestos, calificados y disponibles para realizar un trabajo en específico. Es decir, hay vacantes, como en este momento. Por eso les expreso que en este momento es la gran oportunidad de que ustedes estén investigando trabajos, investigando posibilidades para poder venir a los Estados Unidos. Vamos a tener esta misma semana, vamos a tener un programa, un curso de cómo lograr la posibilidad de buscar esos empleos potenciales aquí en los Estados Unidos a través de este tipo de visas. No se pierdan de ese tipo de cursos porque van ustedes a aprender, van a tener nuevas alternativas. Así que no hay suficientes trabajadores, pero también esto va concatenado a que ese empleo que pues se está otorgando a ese empleado
extranjero no va a afectar negativamente el mercado, es decir, los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores permanentes aquí en los Estados Unidos, como los ciudadanos americanos o como los residentes permanentes. Es decir, lo denominaríamos como un complemento de la fuerza laboral que se desea tener, que se requiere en ese momento, como en este instante está sucediendo, puesto que no hay mano de obra para poder llevar a cabo el desarrollo de las compañías, de las corporaciones aquí en los Estados Unidos. Es decir, las empresas están cortas de empleados y por esto entonces estas visas son muy llamativas. Hemos tenido clientes relacionados con estas visas y clientes que inclusive han venido renovando este tipo de visas a lo largo de los años, y los empleadores van buscando este tipo de empleados porque van creando confianza, van creando una relación cercana a ese empleado y les dan esa oportunidad año por año de renovar este tipo de visas. Entonces, su necesidad, pues básicamente del peticionario, de ese empleador potencial, es que los servicios de mano de obra del posible trabajador extranjero pues es temporal, es decir, su necesidad es seasonal, como por ejemplo se dice en inglés, es decir, por año tenemos unas temporadas aquí en los Estados Unidos, tales como por ejemplo la de invierno, el otoño, la primavera, el verano. Entonces, durante cada una de estas temporadas o seasons, estas temporadas tienen características particulares en donde se requiere mano de obra específica durante ese lapso de tiempo, y estas características pues obviamente por ser temporales pues tienen esa posibilidad de estos empleados potenciales extranjeros. Pero la necesidad del empleador se considera temporal si es 4 opciones de estas. Observen bien, una ocurrencia, es decir, ocurrencia única. La necesidad es estacional, como le decíamos anteriormente, es decir, por temporadas. E igualmente la necesidad de una carga máxima, es decir, cuando llega al tope y no se tiene ese empleado para poder desarrollar el objetivo, la misión de las empresas aquí en los Estados Unidos. Y por último, la necesidad es intermitente, es decir, todas estas características tienen que ver con estos trabajadores temporales que pueden venir acá potencialmente a los Estados Unidos. Existe un límite numérico respecto de las visas disponibles cada año H2B aquí en los Estados Unidos. Existe ese límite numérico legal que ha estipulado el Congreso, es decir, un tope como tal, y ese número de extranjeros que pues obviamente pueden venir aquí a los Estados Unidos se determina con cada año fiscal, como les expreso. Actualmente el Congreso ha estipulado en 66,000 visas disponibles para la H2B, de las cuales 33,000 visas se otorgan o comienzan a trabajar estas personas que han calificado para ellas entre los meses del 1 de octubre al 31 de marzo. E igualmente el restante 33,000 visas que quedan disponibles pues es para trabajadores que comienzan a trabajar en la segunda mitad del año fiscal, es decir, del 1 de abril al 30 de septiembre. Esto es muy interesante porque ahora entramos a los pasos que se deben seguir para efectos de yo poder aplicar para este tipo de visas temporales de trabajadores no agrícolas, porque tenemos diferentes tipos de visas, hay muchísimas visas, pero esta visa es una visa muy versátil, que tengo que estar preparado para ello, y yo diría que la persona tiene que educarse, tiene que estar pues capacitada para poder lograr estos objetivos. Nosotros en nuestra oficina hemos tenido clientes que inclusive ellos ya han estado al tanto de las características de este tipo de visas y han conseguido exitosamente sus trabajos aquí en los Estados Unidos. El empleador no va a venir a usted, usted tiene que conseguir esa vacante, tiene que investigar, tiene que saber cómo hacerlo, y vamos a brindárselo en estos cursos que le estamos expresando en este video. El proceso básicamente tiene 3 etapas fundamentales. El peticionario, denomínenlo ustedes como el empleador potencial, envía una solicitud de certificación laboral
al Departamento de Trabajo, o acá se denomina el Department of Labor. Ese Departamento de Trabajo tiene que otorgarle esa certificación laboral a este empleador potencial con el propósito de que el empleador potencial pueda lograr contratar mano de obra extranjera, porque recordemos que se supone que la mano de obra, o mejor, el empleo tiene que ser ofrecido primero a los ciudadanos o residentes permanentes. Pero en esta ocasión se va a hacer una excepción a través de esta visa con estos trabajadores temporales. Entonces se debe obtener primero ese paso número 1 y posteriormente el peticionario en el paso número 2 envía dicha petición ya con la certificación laboral aprobada a USCIS, que es la Agencia de Ciudadanía e Inmigración, para que corrobore la capacidad, por ejemplo, económica del empleador, para que corrobore la relación de empleado-empleado, empleador-empleado y pues por supuesto que corrobore también de igual manera, certifique los criterios de elegibilidad que existen de ese empleado potencial respecto de las características de la descripción laboral. El paso número 3, por supuesto, son los posibles trabajadores que están fuera de los Estados Unidos, quienes deben completar un trámite, vamos a decir, consular para efectos de que tengan la posibilidad de obtener esa visa en la embajada. Es decir, son trámites que no son tan complejos como los de las visas de inmigrante, pero deben surtir ese efecto a través de ese trámite con el Departamento de Estado. Así que es muy importante también que ustedes tengan en cuenta lo siguiente y por eso les estoy expresando que deben capacitarse para ello. Uno de los aspectos más esenciales es que los peticionantes o las peticiones de H-2B solo pueden ser aprobados para ciudadanos que tengan o estén dentro de la lista de esos países que hayan sido designados como elegibles para participar en dicho programa H-2B cada año fiscal. Es decir, si usted por alguna razón es nacional, es ciudadano de un país que no aparece en esa lista, entonces usted no va a tener la posibilidad de aplicar para esta opción de visa temporal de empleo de no agrícola. El periodo de estancia, vamos a hablar de ese periodo de estancia. ¿Cuánto puede estar la persona aquí en los Estados Unidos? Pues la Agencia de Ciudadanía e Inmigración puede otorgar esta posibilidad hasta un periodo de tiempo autorizado por la certificación laboral. Recordemos ese paso número 1 en donde me ofrecen la certificación laboral. Y entonces la clasificación esta de la H-2B puede extenderse en empleos calificados, es decir, hay excepciones, hay características particulares y estos incrementos, estas extensiones pueden darse inclusive por periodos hasta de cada año. Muy importante que ustedes se asesoren muy bien, puesto que estas son visas complejas, estas son visas que requieren de un acompañamiento legal, de un abogado preferiblemente, para que ustedes no tengan inconvenientes, de pronto que vayan request for evidence o quizás otros aspectos, pero uno de los aspectos que de pronto, haciendo un paréntesis importante, ustedes deben tener en cuenta es que ustedes no caigan en un fraude, que no caigan de pronto en un ofrecimiento fraudulento por parte de personas inescrupulosas que quizá les están ofreciendo algo que no tenga un asidero legal apropiado. Así que es muy importante por ello que ustedes se asesoren de su abogado de aquí de Estados Unidos, licenciado, para efectos de que ustedes tengan la posibilidad de tener una voz, tener un respaldo adecuado en el momento de usted poder hacer un reclamo pertinente con las autoridades federales. Una nueva certificación laboral temporal válida, escuchen bien esto, que cubre ese tiempo solicitado de la extensión, porque estábamos hablando de que se puede extender esta visa en ocasiones y en excepciones que tiene esta visa en particular. Entonces, esa certificación laboral, cuando se extienda también, cubra el tiempo solicitado y debe acompañar a cada solicitud de extensión. Una cosa es la certificación laboral del Departamento de Trabajo y otra es esa certificación, mejor, esa solicitud de extensión a la Agencia de Ciudadanía e Inmigración. El periodo máximo entonces de estadía, de acuerdo a esas características particulares en esa clasificación H-2B, puede ser hasta de 3 años. Así que esta visa es muy importante,
porque no solamente te ofrece la posibilidad de venir aquí a los Estados Unidos de manera temporal, con un trabajo cualificado, con un empleador legalmente constituido, es decir, tiene unas características bien importantes. Por ejemplo, aquellas personas que no tienen otras opciones familiares o quizás de inversión, esta puede ser una gran oportunidad. Vamos a estar en una serie de videos explicándoles a ustedes cuáles son las maneras de que ustedes pueden obtener estas posibilidades de empleo. Así que pues este video es muy importante y esperen en unos 2 días máximo vamos a tener unos cursos especiales a su disposición para efectos de que ustedes puedan capacitarse. Aquí la clave del sueño americano es capacitación. Todos aquellos quienes hemos venido aquí como inmigrantes y que de alguna manera hemos logrado, gracias a Dios, ese éxito, es a través de la constancia, de la perseverancia, del estudio constante y de la capacitación. Es muy importante y eso se los transmito a ustedes con todo cariño, que ustedes tienen que ser muy perseverantes en el estudio, No se queden solamente con lo que ven en un video, tienen que estudiar, tienen que capacitarse, tienen que instruirse, leer e investigar. Eso es muy importante. Así que en esta serie de videos vamos a hacer esta investigación, pero les pues recomiendo estos cursos que vamos a tener en los próximos días, máximo 2 o 3 días, vamos a estar lanzando una serie de cursos para que ustedes se capaciten en las diferentes alternativas que ustedes pueden tener para acá, inmigrar a los Estados Unidos o venir de manera temporal, como lo acabamos de ejemplificar con la visa H2B para trabajadores no agrícolas temporales. Así que muy importante este video, repásenlo una vez más. Vamos a dejarles aquí materiales importantes siempre de contenido para ti, para tu familia y para quien lo pueda necesitar. Dale like a este video para que muchos se beneficien. Muchas gracias una vez más. Nos vemos en una próxima oportunidad.